de la memoria de la violencia política y de los desaparecidos en Argentina. La violencia política en Argentina en los años 1970 y 1980 no fue ajena a la vida institucional entre el 1930 y el 1975. Desde el 1930 al 1983, decenas de golpes de Estado por las fuerzas militares dejaron decenas de personas fallecidas. La interacción o intervención fue aceptada por la sociedad civil y política. Sectores argentinos como el castrense, el conservador y otros crearon una cultura de desprecio a la ley y la alteridad. A mediados de los 40 surgió el peronismo a cargo del coronel Juan Perón. Perón creó alianzas de clases de movimientos obreros a la vida política. Generó en 1955 la polarización tras su caída. Empezó la inestabilidad institucional como la creación de agitaciones sociales y surgimiento de guerrillas marxistas y peronistas. Empezaron allí las torturas. El enemigo estaba en cualquier sociedad. En 1973 regresó Perón al gobierno y creó una alianza anticomunista conocida como los AAA, que asesinaron a todos los opositores. Falleció Perón y su esposa. En 1974, María Esther Martínez asumió el poder y decretó aniquilar toda actividad subversiva. Entre los años 1973 y 1976, se cometieron alrededor de 1.543 asesinatos políticos, 5.148 condiciones de presos políticos y 900 desaparecidos. El 24 de marzo de 1976 fue el día que enmarcó la tragedia de los argentinos. Se produjo el golpe de Estado, la violencia y las desapariciones ejecutadas por militares y por policías. Asesinaban y torturaban en lugares del gobierno y los cuerpos los desaparecían y los incineraban. Según los abuelos de la Plaza de Mayo, dicen que alrededor de 500 de sus hijos estaban desaparecidos, pero el Estado niega toda responsabilidad. Organismos de derechos humanos estiman que alrededor de 30.000 desaparecidos por parte del Secretario de Derechos Humanos registró que de ellos se han conocido de 7.140. Y dice que el 80% de los desaparecidos fueron en grandes ciudades de Argentina, que el 81% de los desaparecidos se encontraban en edades de 16 a los 35 años, que el 70% era hombre y el 30% eran mujeres, que el 30% eran obreros, que el 21% eran estudiantes, que el 18% eran empleados y que el 11% eran profesionales. La mayoría eran peronistas y marxistas, guerrilleros o clasistas. Alrededor de 250.000 personas debieron exiliarse. La dictadura y las violaciones a los derechos humanos entre el 1976 y el 1983. Se creó un ejército clandestino. Antes del golpe, los asesinatos eran asumidos por sus autores y eran públicos, pero en esta dictadura todos los escondían. En 1977, el presidente de facto, Jorge Videla, dijo que en las guerras hay unos que mueren y hay otros que desaparecen. La dictadura insistió que los desaparecidos eran guerrilleros. En 1976, los familiares de los desaparecidos crearon
las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, pero realmente surgieron en 1977. Se promovieron las redes transnacionales de los derechos humanos. En 1979 llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el CIDH, tras recibir centenares de denuncias por desapariciones, y no fueron bien recibidas. La comisión visitó todos los sitios donde se produjeron las denuncias. En 1980, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó que de 5.580 denuncias por desaparecidos fueron por altos niveles de las Fuerzas Armadas. El CIDH recomendó enjuiciar a todos los responsables. La dictadura creó la Ley 22.068, presunción de fallecimiento a todos los desaparecidos que fueran declarados muertos. Esto generó repudio en la sociedad y en todos los familiares. Los alcances de la verdad y de la justicia entre 1983 y el 1990. Cuando en 1983 Raúl Alfonsín asumió el poder, derogó la ley autoamnistía y ordenó enjuiciar a los jefes guerrilleros. Ordenó enjuiciar a las 3 primeras juntas por torturas, por privación de la libertad y desaparición. Alfonsín propuso que los tribunales militares juzgaran a todas las violaciones, que se debe hacer un castigo ejemplar. Alfonsín creó el 15 de diciembre la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para encontrar a todos los desaparecidos. En 1984 se entregó el informe en Nunca Más, informe donde decía toda la verdad. Los militares atribuían a las juntas militares y no de forma individual. En 1984, el fiscal de la Cámara, Julio Estrecero, denegó las juntas militares y en 1985 comenzó el juicio de los máximos exponentes de la dictadura. El 9 de diciembre de 1985 el tribunal sentenció a los comandantes acusados de represiones ilícitas con procedimientos clandestinos. Las Fuerzas Armadas rechazaron la sentencia y lo calificaron como venganza subversiva. Estos juicios dieron lugar a nuevos conflictos. En 1987 se produjo una sublevación del ejército que rechazaba los juicios y más de 150.000 personas se reunieron en la Plaza de Mayo para rechazar este acto. En diciembre de 1988, Alfonsín enfrenta 2 nuevas rebeliones militares. En 1989, ataques guerrilleros a cuarteles militares. Y en julio 9 de 1989 asumió el poder Carlos Menem, peronista, y su intención era conciliar y pacificar a la sociedad. Pese a una fuerte oposición, el gobierno indultó a militares y guerrilleros con nuevos decretos. Esto generó movilizaciones de la sociedad. En el 1990, por movimientos militares, dicta nuevos decretos que benefició a responsables de violaciones de derechos humanos, incluso a guerrilleros peronistas. El eclipse de la memoria entre 1990 y el 1994. El indulto que se le dio a los violentos produjo un gran impacto moral y político entre los organismos de derechos humanos y se generó un duelo público para movilizaciones en diciembre de 1990. La sociedad no estuvo de acuerdo con el indulto y un 38% de los encuestados
no estaban de acuerdo con esa medida. En el 1994, con el tiempo, este tema tomó enfriamiento porque la ciudadanía se preocupaba de otros temas como el desempleo, la estabilidad cambiaria y la corrupción. Los organismos de derechos humanos se preocuparon y demandaron. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó reparar a todas las víctimas. Con nuevas leyes, el gobierno ordenó reparar a las víctimas y a sus familiares de una forma económica. En 1994 se incorporó una serie de tratados internacionales para dar protección y defensa a los derechos humanos en Argentina. A su vez, se incrementó la violencia policial y ataques terroristas, provocando más de 85 muertos. La explosión de la memoria entre 1995 y el 2003. Tras varios años de silencio, en febrero de 1995 se retomaron las violencias a los derechos humanos, donde el capitán Adolfo Exilio comenta a la prensa su participación en muertes, como arrojar personas al Río de la Plata desde aviones. Esto revivió el debate de la dictadura y surgió un movimiento de derechos humanos llamados los Hijos de los Desaparecidos, quienes trataron de esclarecer las desapariciones y las muertes. En primer lugar, se conformaron en 1995 comisiones por la memoria en colegios, barrios y sindicatos para recuperar las biografías de todos los desaparecidos. En segundo lugar, los movimientos de derechos humanos decidieron plasmar a las víctimas en placas, baldosas y árboles para no olvidar el recuerdo de la violencia. Lo más significativo fue la creación de un parque a orillas del Río de la Plata, donde se construyó un monumento a las víctimas. El gobierno de Carlos Menem ordenó demoler centros clandestinos donde se ejecutaban todo tipo de homicidios. Por último, se conformó Hijos contra la Impunidad, que retoma la bandera de los derechos humanos entregados por las madres de la Plaza de Mayo. La estatalización de la memoria entre el 2003 y el 2011. Tras la crisis económica, política y social del 2001, que culminó con la presidencia de Fernando de la Rúa, el peronista Néstor Kirchner asumió la presidencia entre el 2003 y el 2007 y modificó el decreto de su antecesor que impedía la extradición de 46 militares acusados de genocidio mediante se efectúa la extradición. Lo anterior permitieron activar los juicios. Por esta decisión, 416 militares fueron condenados entre generales y marinos. Según las investigaciones, cometieron delitos como el genocidio, cometidos a militares, policías, marxistas y peronistas. En síntesis, el nuevo prólogo al nunca más transformó un discurso estatal cuando se cumplió el 20º aniversario del golpe, cuando relacionaron la violencia dictatorial con el modelo económico neoliberal por el presidente Menem. En el 2006 se oficializó el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En una ceremonia de promoción y defensa de los derechos humanos, el presidente Kirchner impugnó la teoría de los dos demonios.
y pidió perdón por el silencio del Estado en los 20 años de democracia. Estas palabras quedaron bien en la sociedad, menos en las madres de la Plaza de Mayo.